Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas jóvenes. ¿Cómo la está pasando César en el Día del Maestro? Yo pensé que no iba a trabajar hoy, no les dieron descanso, ¿verdad? No, ¿para qué? Para celebrar, aunque sea en su casa. Sí, para ir a la casa, dice usted. No, para tener su descansito, es justo. Sí, hombre, pero no. Es que hay otro día. A Sí, ver, el lunes, ¿verdad? sí. El lunes sí hay Gracias por el descanso. mensaje tan bonito, yo. Con todo gusto y Muchas gracias, que tan la haya chulo. pasado bien. Ahí lo leí Gracias. tan bonito. Feliz día del Bueno. maestro. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, César. Buenas noches, Paola. ¿Cómo les va? No fui yo. ¿Quién fue? Gabriela. Sofía. La Gaby. Las dos. Ah, sí, Gaby también. Bueno. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy es 25, entonces vamos a invertir el cronograma, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Teníamos como tarea, lo voy a explicar, pues tener la información, ¿verdad? Las variables del caso del niño de la película. Y vamos a construir el mapa de la psicopatogénesis, ¿verdad? Este mapa que es, que nos ayuda a conceptualizar los casos. Entonces, vamos a trabajar la primera parte, la vamos a trabajar como en reuniones de grupos. Entonces, para que vayamos a pensar solo los grupos que asignemos aquí, las variables, ¿verdad? Entonces vamos a ir y vamos a definir las variables que les tocan y después para que sea más fácil, porque estaba pensando que no nos da tiempo construir un mapa cuando lo hacemos entre todos. Entonces lo vamos a hacer como de esta manera más práctico. El grupo 1 y el grupo 2 van a ir ahorita y van a trabajar las variables distantes. El grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4 van a ir a trabajar las variables antecedentes, las variables de antecedentes. El grupo 5 y el grupo 6 van a trabajar las variables organísmicas. El grupo 7 y el grupo 8, las variables organísmicas y las variables de respuesta tendrían como que tener noción de las variables, ¿verdad? Las variables que están antes. Entonces, pues lo van a construir en base a lo que ustedes vieron, ¿verdad? Y eso podríamos variarlo después cuando ya vengan los grupos y nos presenten sus variables, pero van a ir a llenar esa parte del mapa. Las variables entonces, ¿qué dije? El 7 y 8 de respuesta. 1 y 2, distantes. 3 y 4, antecedentes. 5 y 6, organísmicas. 7 y 8, de respuesta.
9 y 10 van a trabajar las variables de consecuencia. ¿Estamos allí? Vamos a tomarnos 20 minutos para ir a trabajar esto y en 20 minutos estamos. Entonces, cada grupo se reúne, definen las variables, las tienen listas, como así, puntualmente como lo aprendimos cuando resolvimos el caso, y en 20 minutos traen sus variables de respuesta. César, una pregunta. Es que no sé cuál es mi número de grupo y nadie en mi grupo sabe cuál es nuestro número. Entonces, ¿será que por favor me podría decir? Es una pena que a estas alturas no sepan si hemos trabajado en eso, ¿verdad? Entonces ustedes son el grupo 5. Ah, gracias. Jóvenes, estamos entonces en 20 minutos, se reúnen en su grupo ahora y en 20 minutos traemos las variables que se les fueron asignadas, ¿ok? Nos podemos desconectar, ¿verdad? Ok. Tiene apagado el micrófono. Ah, bueno, sí, no. Sí, se pueden desconectar y después vuelven, eso quise decir. Ajá, Ah, gracias. Ok. A la puta. ¿Cómo así? Llamemos ñ. Puta.
A otro grupo le tocó. Yo también te extraño todos los días de mi vida. Buenas noches. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Ok, estamos entonces y vamos ahora a ir construyendo el mapa de la psicopatogénesis con la colaboración de todos. Todos tienen que tener su propio mapa, ¿verdad? Porque esto lo vamos a entregar. Entonces, vamos a ver, Paola Recinos, cuénteme por favor qué variables distantes encontraron ustedes en este caso. César, perdón, es que nosotros hicimos grupo 1 y grupo 2 en conjunto. Sí, Paola creo que no está conectada. Por favor, Jimena Rivera, ¿me quiere contar Sí. qué variables en la distancia encontraron, Bueno, Jimenita? bueno, nosotros pues como dijo David, nosotros nos juntamos con el grupo 1 y discutiendo y todo, vimos que por ejemplo una variable distante que nosotros pensamos fue que tal vez él había repetido tercer año, ¿verdad? Que es un dato biográfico. También No, discutimos que podría ser eso no es distante. No. No, eso es incluso de organísmica. Ah, ok. Ok. De ahí también hay una parte en que el papá le dice así como, pues le dice al maestro, No, pero mi hágame un familia favor, siempre ha para sido... optimizar el tiempo, me dice Ah, nada más perdón. cuál es puntualmente la Entonces, variable. la familia paterna siempre fue muy exigente. Ok, permítame pues. Ok. ¿Tiene otra? Sí, el trabajo del papá, que es muy exitoso. Ok. También habíamos pensado que la falta de conocimiento de los trastornos de aprendizaje. Y no sé si también podría aplicar, por ejemplo, una cultura como exigente o no me acuerdo cómo la habíamos planteado, pero como una cultura
¿Cómo era, David? Tú lo tenés apuntado. Una cultura poco tolerante ante lo diferente. Ok. Ay, perdón, es que yo no ¿Tienen puedo otra? ver. Quisiera solo preguntarle, César, ahí podríamos agregar tal vez la exigencia académica que se le da a los dos hijos. Entonces es familia muy exigente. Sí, pero eso es, Pero es creo que lo diferente, habíamos puesto. familia nuclear, ya no solo la paterna, sino que la de él. Ujú. Pero esto no, eso de familia exigente no puede ir en antecedentes cuando se observa que el papá le exige mucho al niño. Sí. Sí, porque eso sí causa ansiedad, sí. Podría agregar yo una distante. Sí. Lo que el maestro de artes tuvo también el mismo problema, porque quiera que no, eso pues al final le benefició a él. Ok. Si el grupo no tiene otras variables distantes, podríamos saber si alguien más de la clase encuentra otra variable en la distancia. Mm, ujú. La cultura del país no estoy segura si es distante o antecedente. Ya la Esto pusimos. va en organísmica, Ah, ¿no? sí. Tal vez que la madre dejó su carrera para enfocarse en sus hijos. Yo pienso que eso es más antecedente, pero no estoy segura. Muy bien. Entonces, si no hay más, vamos a ver si logramos arreglar esto aquí. Luego vuelvo. Muy bien, entonces muchas gracias al grupo 1 y 2 por ir y trabajarnos las variables distantes. Me parece que tienen muy claro de qué se tratan estas variables. Muy bien. Ahora vamos a ir con el grupo 3 y 4 para que nos cuenten qué variables antecedentes. Estas variables son las que generan la patología, ¿verdad? Las que están íntimamente ligadas a los problemas que la persona puede generar. Le vamos a pedir a Martini tal vez que nos diga cuáles son las variables. Tenemos violencia física del padre. Y psicológica, para ponerla en un mismo cuadrito. La prefiero poner aparte. Ok. Porque el efecto es muy importante, ¿verdad? Sí, hay comparación con el hermano. También bullying. Acoso escolar. Rechazo por los maestros del colegio. Aquí hay muchas variables sociales, familiares, pero no tenemos variables, no tenemos variables
Tú- Problemas de aprendizaje podría ser. No, eso es respuesta. ¿Qué Solo eso tenemos nosotros. Yo tengo otra. Envío al internado. Pusimos Ajá. nosotros también. Sí, eso también lo tenemos. Porque eso generó Es miedo a cierto. alguno. Ajá. Y que aparte también del rechazo de los maestros, yo sí creo que había una violencia psicológica de parte de los maestros porque también lo insultaban. Ay, de los compañeros también. Rechazo de los maestros y violencia. Ok. No tenemos ninguna información de si hay cuestiones biológicas en este niño. ¿Alguien notó algo ayer? No, en la película no dicen nada. Solo que la dislexia podría ser genética, pero no Ajá, confirman pero de que fue nunca genética. se sabe de los abuelos ni de nada. Lo vamos a poner. César, solo quiero preguntar algo. Donde dice familia paterna muy exigente, ¿no sería solo el papá que es exigente? ¿Cómo saben que es la familia paterna? Él lo dice en la película. Cuando llega el maestro a hablar a su casa, el papá le dice, yo Él vine de fue una familia educado muy así. exigente. Ah, es cierto. Perdón. César, mire, y una pregunta. Aquí todas las variables tienen que ser negativas, porque tal vez un antecedente hubiera sido, pues sería positiva, creo yo. Lo del maestro de arte, que sí lo apoya, ¿no? Aceptación, ajá, y apoyo. Aceptación y apoyo del Sí, maestro Lo de que arte. pasa es que no vamos a decir negativas o positivas porque el mapa es de psicopatogénesis, o sea, de qué genera la patología. Nada más, nos basamos en eso. Ya. Pero explíquenos su punto porque me parece un punto interesante. O sea, el maestro, las mismas dificultades del maestro no generaron, no influyeron los En la problemas. patología. Ah, ya. La- Sí, no la- es que sea. César, tal vez en la patología no, pero él sí estimula el área de arte del niño, o sea, ve que es Sí, un arte. Sí, pero la lógica de Oscar me la quedo. Si estamos hablando de un mapa en donde vemos el origen de la patología, nada tiene que ver que el maestro de arte tenga el mismo problema. ¿Sí les queda claro a los demás? Porque como es un mapa clínico de psicopatogénesis, solo nos interesa ver lo que tiene que ver con la patología. César, por ejemplo, ahí en los antecedentes contaría que la madre era como protectora del niño. Esos son antecedentes, sí. Ok. O tal vez eso es distante porque no sabemos. ¿Usted cree que la sobreprotección de la madre le pudo haber influido para que él genere variables organísmicas? Pues en el caso que él tiene problemas de aprendizaje, tal vez sí no. Okay, volvemos entonces a la lógica, Cris, pero mire pues, entiéndame la lógica. Estamos definiendo las variables que originan la patología. Entonces, si vemos que la sobreprotección de la madre no lo originó, entonces no se coloca. No nos es significativo para explicar la patología del niño, ¿verdad? César, disculpe. ¿Sí? César, disculpe, ¿puedo opinar? Sí, Marlene, puede. Sí, solo estaba viendo, yo había notado en variables distantes la forma tradicional, la forma educativa tradicional, porque los maestros no entendían nada. O sea, no observaban al niño y no entendían lo que le pasaba, pero porque tenían una forma tradicional de enseñar, y es a golpes y es violencia. Sí, ¿en dónde pondría usted ese dato? En variables distantes, porque es algo que ya trae, ¿verdad? El sistema. Un sistema de formación tradicionalista, ¿verdad? Pero yo lo puse así, pero no sé si es lo correcto o hay que cambiar el nombre.
Eso no serían organísmicas, es que cuando yo leí la definición decía que eso también era cultural, las variables organísmicas. No, las organísmicas son la respuesta de la persona. Como es un sistema, es parte del sistema, las exigencias del sistema y a las cuales también respondía el padre y respondía la madre y todos los que estaban en Pero ese... no es que sea un sistema educativo exigente, sino que era un sistema tradicionalista, pero esos que pegan. tradicionalista. Entonces, eso. Sí, un sistema ya caduco, ¿verdad? Que ya sabemos que eso no funciona, pues. Bueno. Entonces, el grupo 3 y 4, los grupos 3 y 4 no tienen otras variables aquí que expliquen mejor el origen de la patología. ¿No? Tal vez una, que es, bueno, esa tal vez iba con el bullying, creo que dijo Gaby, pero, o sea, va de la mano, de que nunca fue como que aceptado por sus compañeros, o sea, socialmente. Puede que siempre pues, lo mismo, le hacían bullying y todo, o sea, no es como que él tuviera un grupo de amigos que lo apoyaran ni nada. Pues sí tuvo uno al final, el niñito, no me acuerdo cómo se llamaba, que tenía mal su pierna. Él sí era su amigo. Ah, pero después del internado, pero o sea, desde antes pasó... Los niños tampoco o sea, nadie era su amigo, solo este niño. Tal vez sería así como que rechazo social o algo así, ¿no? O por sus pares, o sea, por sus iguales, ¿va? No sé si caería eso ahí. Sí cabe. Voy a organizarlo ahora. Tal vez la separación temporal de la familia, aunque eso creo que ha entrado en lo del internado. Y incluye el internado. ¡Qué chispudos! ¿Cómo están chispudos? Muy bien. Así se dan ganas. Ok. Esto decimos que son posibilidades genéticas. Es que sí es importante para el caso, como que si veamos, ¿verdad? Jóvenes, que la influencia genética, porque es que tener tantos problemas no puede ser nada más ambiental, ¿verdad? Sino que debe haber algún componente biológico en este muchachito, porque sí son como bien fuertes los problemas que tiene. Ahora, a estos dos grupos, 3 y 4, ¿por qué creen ustedes que es tan importante que hablemos del asunto social? Lo mencionaba Bercián. ¿Por qué le parece a usted que hay que incluirlo como importante aquí, el rechazo y la violencia con este nombre? Porque, o sea, al final como dicen, ¿va? El ser humano es un ser social. Va, o sea, imagínense que, o sea, independientemente de que sufría cierta violencia en su familia, él como que no se miraba a cierto punto inferior que sus iguales, pues porque ellos siempre lo miraban como que, el tonto que no puede ni leer ni escribir, ¿va? Ya estamos en tercera, que repite año, que no sé qué. O sea, básicamente estaba solo, pues, socialmente, no tenía nadie con quien, no sé qué decir, va a interactuar, socializar. También, ¿puedo decir algo? Sí. Cuando intentaba interactuar con los niños, lo toman como negativo, digamos, cuando lo molestan y todo, y que se pegan con el otro niñito en el jardín, los papás van a dar queja a la casa del nene y decir que él agredió al otro cuando no fue así, y este niño estaba todo raspado y todo golpeado, pues. Ajá, pero ¿eso qué tiene que ver con nuestro mapa en sí? La cuestión, yo estoy tratando de que definamos puntualmente, ¿verdad? ¿Por qué nos interesa tanto el asunto de lo social? De la poca aceptación, porque ya, o sea, como conocemos... La poca aceptación. Es lo que no sé, por cultura, que la cultura es así. Consecuencias que puede traer. ¿Quién habló ahí? Yo quería opinar. La Gaby Lemos.
Sí, yo, A ver, Gaby, Gaby. explique eso, por favor, la Gaby Lemos. Pues porque por la poca aceptación social puede generar problemas de autoestima, desde ya los estaba generando, pues. Entonces, por eso es importante, porque va a generar una consecuencia, o sea, inmediata puede ser, pues. Como depresión, ¿no? Ajá. Ajá, de hecho, a mí me tocó eso de las consecuencias. De hecho, sí pusimos como que la depresión y el autoestima y la ansiedad que podía generar. O sea, decía Oscar, el ser humano es social y lo peor que nos puede pasar es ser rechazados por la manada, sacados de la manada. Eso produce muchísima ansiedad, muchísima. No solo el rechazo de los iguales, sino que el rechazo de las autoridades, ¿verdad? De los maestros, de los padres. Entonces, esto produce muchísima ansiedad, muchísimos problemas. Incrementa las dificultades que un niño pueda tener como consecuencia del problema organímico, el rechazo social y la ansiedad que eso genera. Terrible. Muy bien anotado, Gabriel. Igual Estaba eso se levantando la vio, mano. cabal. Sí, porque cabal eso se vio justamente que antes que llegara este maestro de arte, pues, que hasta a partir de que él lo empezó a estimular, digamos, y darle la importancia a la dislexia o el problema que él tenía, fue que empezó a progresar y no a hacer una regresión, pues, como ya lo había hecho, cuando sus padres no le pusieron atención. Una pregunta también, así rapidita. Y antecedente no sería también de que, o sea, porque él tampoco sabía que tenía dislexia. Y por un montón de tiempo me imagino que pensó, o sea, como todos le decían que era tonto y que no sabía, que no sé qué. ¿No sería eso también como que un antecedente? El hecho de como que, o bueno, no decidiría también con baja autoestima, pero como que él sí haberse creído toda su vida de que era tonto, pues como le decían siempre, y no saber que padecía de un trastorno puntualmente. ¿Cuál es la pregunta? De que si esa sería una variable antecedente. O sea, el hecho de No, que él pensara esa ya es una variable organísmica. organísmica. Vamos a decir Ya. que ideas de ser no sé si en alguna parte de la película se mira tal cual, ideas de ser incompetente. Tal vez como un autoconcepto negativo, porque pues él se creía que era tonto y que no era capaz. Esa técnica me gusta, lenguaje técnico. Pobre autoconcepto. Rodolfo. Rodolfo, Lucía y Quería decir Marlene. el aislamiento social que él tenía, precisamente, como decía Gaby, como acaba de decir Cristina, o sea, le generaba una gran disminución de la autoestima y encima no le permitía desarrollarse porque no tenía nadie con quien hablar. Digamos, socialmente él era considerado como alguien raro, o sea, alguien que ni siquiera podía lanzar una pelota y por eso hasta era agredido. Entonces, solo tenía básicamente a su familia con quien hablar y su familia no lo estimulaba, sino que lo sobreprotegía, porque lo consideraban igual raro, diferente. Okay. Marlene. Como es organísmica, yo pensaría que en los episodios de ira o agresividad que presentaba, ¿verdad? También me había colocado, bueno, esa es parte de la respiración agitada y todo lo que presenta de los episodios. Depresión. Le voy a dar la palabra en un rato, ¿sí? Porque ya estamos aquí y esto lo tienen unos grupos que le fueron asignados. Serían el grupo 5 y 6, ¿verdad? Sí. Entonces le vamos a pedir a Crista que nos diga cuáles son las variables. Las variables pueden ser deficiencias sociales. ¿Qué es eso?
Crista, ¿qué es eso? Como que le cuesta mucho socializar con las demás personas. Ok. ¿Cómo lo podríamos poner? A ver, para que... Habilidades sociales deficientes, tal vez. O aislamiento social. Porque en sí él también se aislaba. Continúe, Crista. Conducta introvertida. Conducta agresiva. Ya, Falta de autovaloración. ya, Comportamientos evitativos. ya. Temor a figuras de autoridad. Ajá. ¿Y cuándo van a hablarme de los problemas que presentaba? Como Los dislexia, dice usted. y mutismo, ¿no? Mutismo selectivo. Crista, por favor. Continúe, Crista. Y dificultad en seguimiento de instrucciones. Sí, pero las variables organísmicas relacionadas con las propias capacidades, con lo que era un problema, ¿cuáles eran? Dislexia. No. César, yo tengo una pregunta. Solo voy a dejar que el grupo termine, sí, después damos la palabra, porque ellas hicieron un trabajo aquí para definir las variables, entonces. Ok. Es que dislexia va en otra columna, Crista. Entonces aquí vamos a decir que son dificultades para lectoescritura, ¿cierto? Sí. Sí me doy a entender con esto, Crista. En esta columna estamos poniendo como toda la sintomatología que el niño presentaba, ¿oyó? No es que le estoy rechazando el concepto de dislexia, aunque sí es, pero aquí solo ponemos como el inventario de las conductas problema. ¿Sí? ¿Qué más? Le costaba mucho concentrarse. Esa sí es organismo. Ay, no sé qué voy a hacer aquí. Abro otro mejor, ¿verdad? Hombre, lo que hago es bajarle el tamaño a la letra. Así se hace más chiquito el cuadrito y caben más cuadritos. Es lo que estoy haciendo, pero... César, ¿no le saldría mejor trabajar como con tabla como una tablita? No, porque quedan las unidades pegadas y no quiero que aprendan eso. ¿Ya? Que queda como una lista, sino que lo que quiero que aprendamos es que son todas unidades separadas. Por eso es así, por eso esta dificultad, que si no sería más fácil hacer un listado ya. Pero quiero que su mentecita entienda cómo cada una de estas cosas por separado tiene efectos importantes. Esa es la idea, pero gracias por la sugerencia, pero esa es la causa por la que me complico la vida. César, yo el pasado lo pasé a Word y me fue más fácil poner orientación horizontal, digamos, en Word y me cabían bien los cuadritos. O donde y igual yo le paso. puede es en Excel. Excel para hacer las... Es lo que le acabo de responder a Hanna, Pablo, que queda chilero, pero quedan como una lista. Entonces, por eso no lo hago allí, para que no aprendamos que son listas, ¿ya? Mire, pues. ¿O no? Pues es que podría poner varias columnas, pero ¿cómo Alguien que podría me hacerlo auxilie como y que me tabla? dé una clase de cómo podríamos hacerlo más práctico. Yo de Bien, verdad. pues yo lo hice con un cuadrito y si quiere se lo mando y si le sirve lo puede usar, si no le sirve lo puede ignorar. Sí, pero sí me explico el concepto, Hanna. Que Sí, se miren sí, como sí, separados los cuadritos, no una columna. Sí, es que eso, bueno,
Se puede diseñar, pero ¿qué? Pero se lo agradezco, por supuesto. Puntos extras. No, nada, no dije nada. A ver, pues. Pues está grabado, ¿verdad? Entonces, puntos No extra. dije, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí. A ver, pues. Crista me había dicho algo muy importante. Crista, retomemos. Le puse que le costaba mucho concentrarse. Eso. Totalmente. ¿Qué más? Poco control de impulsos. Ya lo tenemos arriba con episodios de ira y de... Fácil distracción. ¿Cómo? Fácil distracción. Ok, ya. ¿Qué más? Y dificultad para comprender. ¿Qué es eso? Como le cuesta más que a les costaba más que a los demás comprender las cosas, por lo menos, o sea, por ejemplo, cuando estaba en la clase de inglés, al principio de la película, que está en la clase de inglés, que la maestra le pide que lea en inglés, que él está diciendo así como que las letras le bailan y todo, como que eso, como que comprender, después que lo sacan de la clase y todo, o sea, él se queda fuera hasta el final de la clase y después como que los amiguitos le hacen burla porque él como que le cuesta más que a los demás. Ah, pero ahí hay otra cosa. Ahí ya se Dificultad pasó a lectora podría ser. otra idea. Nosotros aprendimos en esta clase que eso se llama de una forma. ¿Recuerdan? Dijimos que esto era dificultades en el procesamiento de la información. Eso que usted me acaba de decir. Lo que pasa, Crista, es que eso sí lo vamos a poner de una vez aquí. No lo voy a obviar. Crista, es que ya nos tenemos que poner así meros cuenteros y técnicos y decir las palabras. Ya, es la idea. Dificultades en el procesamiento de la información. Vamos a ver, pues. Ahora, ¿terminó, Crista? Ok, gracias entonces al grupo 5 y 6. Estaba la palabra Marlene. Le doy de nuevo la palabra. Gracias. Lo que había dicho de episodios y no sé, ahorita estaba pensando en que él tenía un tartamudeo. Ayer lo dijo usted, pero se me olvidó lo Distemia. técnico, distemia, porque era como y también vivir en estrés, porque él estaba casi todo el tiempo en estrés cuando le preguntaban, ¿verdad? Y estar todo el día en la escuela en estrés también, ¿verdad? Esas son las que tenía ahorita anotadas, nada más. Le voy a poner a eso. Dificultades con el lenguaje articulado, repetición de palabras y eso. Ok, ya. Tal vez los problemas de motricidad, no sé si eso también entraría. Por supuesto. Sí, eso quería decir yo, los problemas motores. Ok. Le vamos a poner problemas de motricidad. ¿Gruesa o fina? De las dos, ¿verdad? Sí, eran de Las los dos. dos Sí, podían ir a porque una la pelota no la pudo tirar, como que no medía Bueno, la pero distancia. en está muy realidad bien. su Pero eso motricidad que fina está tampoco era mala mencionando, porque Adriana, eso que usted está mencionando es otra cosa. Una cosa eran los problemas motrices, pero otra cosa que Adriana observó es esto de la incapacidad de calcular Sí, me acabo de recordar que el espacio, ¿verdad? eso lo mencionó el maestro, como que le dijo a los papás que en lo que él, digamos, si uno le tiraba una pelota, en lo que él procesaba el peso, la velocidad y el tiempo en el que lo iba a agarrar, ya se le había ido la pelota porque él ya todavía estaba procesando toda la información. Entonces, Entonces, ¿cómo lo podríamos poner? podría ser problemas visoespaciales. Eso es exactamente. Pero eso lo vamos a poner en las variables ya cuando nos ponemos así meros técnicos y meros clínicos, es aquí, ¿verdad? Problemas visoespaciales. Y César, fíjese que yo tenía una duda con lo de variables organísmicas. Disculpe que se lo diga ahorita, pero es que si no pasamos mucho después. Se me ocurría que también podía ser como profecía autocumplida ¿De qué? en las variables organísmicas, ¿o no?
Pero es que en la profecía autocumplida es un término muy técnico, no va allí. Aquí solo van la sintomatología. ¿A qué se refiere con eso? Con que, por ejemplo, él ya, o sea, todas las desvalorizaciones y todos los rechazos que recibió, también pudo haber logrado en su mente, digamos, que pensara que él no podía y todo eso. Entonces, cuando se mentaliza las personas que no pueden, o sea, les sale cabalmente eso, pero es por la profecía autocumplida. Autocumplidora. Sí, todo eso que acaba de mencionar es totalmente así y va en pobre autoconcepto, ¿verdad? Aunque pobre autoconcepto lo debimos haber puesto en variables de respuesta, porque ahí era... ¿Cómo? No sé quiénes me dijeron pobre autoconcepto. No, ¿por qué metimos esto en pobre autoconcepto? ¿A qué nos referíamos con pobre autoconcepto? Como ideas de sí mismo, de ser incapaz, ¿verdad? Ajá. Ideas de incapacidad intelectual o... Bueno, es que no era solo eso, ¿verdad? De todo. Ujú. Bueno. Es que él también pensaba que él no podía, o sea, porque cuando su papá... Por eso estamos metiendo esto aquí, Adrianita, de que tenía ideas de incapacidad. Lo que pasa es que, miren pues, esto me sirve para que aprendamos aquí. En las variables organímicas ponemos todo lo que el niño nos dejó observar de su conducta de dificultades, ¿verdad? En las variables de respuesta es que ya ponemos conceptos como dificultades en el procesamiento de la información. Eso es súper concepto, ¿verdad? De esta clase y de los problemas de aprendizaje. Y solo alguien que lo ha estudiado sabe a qué nos referimos con eso y todo lo que implica que está descrito aquí. ¿Alguien más tiene otra variable organímica? Creo que Linda había dicho que tenía otra. No. ¿No? No. Vaya. No podría ser la Solo había regresión dicho al que la motricidad, yo sí creería que entraría más en motricidad gruesa, porque en realidad su motricidad fina no se ve tan afectada, primero porque es muy bueno para el arte y eso requiere motricidad fina. Eso es cierto. Eso Entonces es yo muy sí cierto. Él lo pienso que que tenía era que no podía escribir, pero sí tenía motricidad fina. y es que en realidad él no podía escribir por la dislexia, no porque no tuviera motricidad. Pero estas cosas van juntas, ¿verdad? Como vimos, Linda, en la presentación. Ah, es que usted no estuvo en la clase. Oh, si hubiera estado. Vimos. Igual, o sea, Vimos estuve y hasta subí mi cosa al blog. O sea, vimos que la lectoescritura se ve afectada por la capacidad de tensar y aflojar músculos, ¿verdad? Y eso al final termina afectando la calidad y la capacidad con la escritura. Entonces, sí va. Pero vamos a poner problemas de motricidad fina respetando la observación y porque lo creo también. gruesa, es gruesa. Ay, encima lo pongo mal. Bueno. Entonces, a los grupos 7 y 8. Como lo hemos estado agregando aquí, ¿verdad? Conforme el grupo ha ido aportando ustedes después de hacer esto ya no pueden decir, ay, no sé diagnosticar, ay, no sé plantear el caso, porque ya vieron que sí lo sabemos hacer, ¿verdad? Aquí está. Entonces, el grupo 7 y 8
Natalia, ¿tiene algo más que agregar? ¿Algo que criticar a lo que agregamos aquí? ¿Algo que no les parezca? Pueden decirlo, ¿ah? Nosotras también pusimos los síntomas depresivos. Habíamos Pero aquí puesto no hay igual, nada de depresión en las variables organísmicas. O sea, no, está pero bajo. no, O sea, las variables de respuesta, estas variables de respuesta salen de aquí, ¿verdad? Entonces, ujú. tiene que estar aquí para que yo pueda mencionarlo. Quiero ver, es que como no teníamos las variables organísmicas que habíamos hecho todos juntos, ¿verdad? Pero tal vez el mutismo no entraría ahí. Un poco. Ajá, el mutismo lo habíamos puesto en variables de respuesta. No, o sea, si tal vez el mutismo podría ir con lo de los síntomas Es que mutismo también depresivos. se vuelve como muy técnico. Ahí quizás Ujú. debimos haber dicho que el niño no se comunicaba. ¿O cómo podemos Se cambiar? aislaba, ¿no? El niño vivía aislado, socialmente, se aislaba. Poca Pero comunicación. esto se refiere específicamente a la comunicación hablada. Para que Falta de podamos decir, comunicación oral. tiene que ser que no hablaba, ¿ya? Entonces podríamos poner que el niño pasó Uy, callado madre. un montón de clases. Dele esta. Podemos Cuando poner. le pase eso con control Z. Guárdelo. Ay, sí, espera. Como se dan cuenta, soy ignorante, cleto. ¿Cómo es que se llama el niño? Ishan. 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 El amanecer. Bueno, ya guardamos a Ishan. Mi amiga tiene un hijo que se llama Ishan, por eso sé que es el amanecer. Entonces aquí lo vamos a cambiar. Vamos a poner que este niño Tenía problemas de habilidades lingüísticas. no. ¿O no? Eso es Que no otra tenía cosa. problemas de habilidades, él eligió quedarse callado porque estaba deprimido, o sea, él no quería hablar porque sentía que todo lo que decía no valía la pena. Tal vez Por eso el problemas niño para no hablaba. expresarse. Por eso pensaba si era Entonces, aislamiento. aislamiento, ajá. Yo Sí, creo. pero es que eso se refiere a otras cosas. Aquí lo que nos está diciendo Natalia es que el mutismo se refiere específicamente a dejar de hablar con ciertas personas. A eso se refiere el mutismo. ¿Eso hacía ese niño? ¿Dejó de hablar con ciertas personas? Dejó de hablar con todos Sí, menos con su Con todos. amiguito. Y Entonces a la vamos mamá a... le hablaba. Eso se llama mutismo. ¿Ya? No sería Natalia, selectivo, César, porque pues el niño elegía con quién hablar y con quién no. eso Mutismo se sería no llama hablar con mutismo. nadie. Eso es mutismo selectivo. Lo que pasa es que es un tema que viene después. Natalia tiene otra variable de A respuesta. mi grupo le tocó eso, por eso le digo. Creo. ¿Cómo? No, nada, olvídelo. También pusimos conductas de miedo. Y también como que huía mucho de la realidad, síntomas de ansiedad también. ¿Qué más? Natalia, ¿ustedes están de acuerdo con esto que hemos puesto aquí? Lo que ustedes hicieron coincide. Dificultades en el procesamiento de información, problemas visoespaciales, pobre autoconcepto, mutismo, ansiedad. ¿Hay otra cosa que podamos agregar que ustedes hayan puesto y que sea importante incluir dentro de las variables de respuesta? Tal vez la hiperactividad que presentaba. César, solo una pregunta. Adriana estaba diciendo de que era mutismo selectivo y la verdad es de que yo pensándolo estoy de acuerdo con ella porque, por ejemplo, él como que seleccionaba en qué momentos hablaba y en cuáles no.
Sí, eso dije yo, que era mutismo selectivo, por eso lo pusimos así. Pero es que ya no lo pusimos. Mutismo nada más. Bueno. Sí era eso, porque como dejó de hablar, pero como Adriana se pone tan... Vamos a ver, pues. ¿Tan cómo? César, perdón, ¿Qué? yo te voy porque por ejemplo nosotros en respuesta pusimos la dislexia como tal, pero no sé si esa ya sería una consecuencia inmediata. No, sí es. Sí es, ok. Aquí ya decimos que reúne todas las capacidades de Ajá. dislexia, ¿verdad? ¿Y En las el variables de déficit de atención? respuesta, ¿cómo? No, continúe. En las variables de respuesta, el clínico agrupa todos los síntomas que están aquí, todas las manifestaciones de los problemas del niño, los agrupa y dice dificultades en el procesamiento de información, porque vimos que el input era deficiente, porque no podía responder a la matemática, a las letras, todo eso que vimos lo vamos a agrupar aquí. Los problemas visoespaciales, vimos que había problemas en lo que alguien contó, que no podía coordinar su cuerpo con el espacio y medir velocidad y distancia. Entonces, todo esto lo ponemos en las variables de respuesta, lo ponemos ya con lenguaje muy técnico. ¿Ok? Por eso es que quitamos algunas de aquí, por eso es que quitamos mutismo de aquí para acá, porque mutismo ya es muy técnico. Entonces ya podríamos agregar ahí el déficit de atención, porque eso también creo que es súper visible. ¿Y se podría agregar también la hiperactividad? ¿O no? Pero es que tenía. Sí, tenía... Sí, por eso, pero pregunto, ¿verdad? Porque yo la puse, pero no sé. Es que no sé si tenía las características. Sí, porque estaba inquieto. Es que, mire, pues, yo siento que no, porque estaba muy somnoliento. Lo estoy dudando un si montón. era más ansiedad o si realmente era hiperactivo. Marlene. Es que yo, bueno, por los criterios que dice el trastorno, por ejemplo, el de conducta, ¿verdad? De hiperactivo, que tiene que tener por lo menos 1 o 3 síntomas. Y él, la mamá le estaba hablando e inmediatamente perdía la atención. Él miraba los pescaditos o el chorro y inmediatamente se iba y ya no seguía haciendo lo que está su objetivo. Entonces perdía fácilmente la atención, pero era como por muchas actividades que él quería hacer al mismo tiempo. Sí, y eso que usted acaba de decir es déficit de atención. Ajá, Mi duda es lo que usted dijo antes. La hiperactividad es porque no se mantenía quieto con un solo juguete. Si se dieron cuenta, en el cuarto pasaba de un juguete a otro inmediatamente y se distraía. Y ahí es donde también se daba conjuntamente la comorbilidad con el déficit de atención, la hiperactividad. Lo mismo, lo que pasa es que el único momento en el que no se ve es cuando el niño se deprime, pero de ahí el resto de la película se ve su hiperactividad. Sí, Perdón, yo no puedo. también. Pero mi pregunta es, Marlene, en la clase, ¿este niño fue castigado, fue llamado al orden porque no se lograba controlar? No. Simplemente era porque él no respondía a lo que los maestros querían. Sí, vamos a definir aquí las diferencias. Pero en su Cuando casa un era niño súper es inquieto. hiperactivo, lo más probable es que en la clase sea el lugar en donde el niño fracase en controlar sus impulsos motores. Lo más probable. Porque allí tiene que controlarse. Si allí no hay ese síntoma, es que puede ser déficit atencional, pero no tanto con hiperactividad. ¿Ve la diferencia, Marlene? Sí, y es que como también me llamó la atención que se escapó de la escuela. Entonces él estuvo como un día muy activo. Él viajó a varios lados. Sí, Y pero se distraía fácilmente. eso era más correspondiente a su ansiedad que a mantenerse quieto. Es que si nos metemos a ver los síntomas de la hiperactividad, no coincide con casi nada. O sea, solo una vez él como que
chocaba contra la pared, su cabeza contra la pared, que es uno de los síntomas, pero de lo contrario es más relacionado con la falta de atención que con hiperactividad. La Excelente. hiperactividad no se ¿Quién logra. opinó? César, yo tengo una Luisa. pregunta. ¿Quién opinó? Luisa. Luisa, de verdad la felicito porque se fue a la fuente. En lugar de dar comentarios suyos, se fue a la fuente. Qué excelente comentario. Gracias. A ver, Linda. Podríamos poner depresión. Yo creo que el niño sí pasó por cierto episodio depresivo. Sí. Fíjese, Linda, que yo creo que sí, pero por eso le pregunto, no sé a quién le preguntaba si lo tenemos aquí. Porque Yo aquí creo que no más hemos invariables de hablado. respuesta. A mí, pero no estaba. Y creo que sí es importante ponerlo. Y yo sí creería que, pues mi opinión es que iría en variables de respuesta porque su depresión es la respuesta a todas las cosas de las variables Linda, no me organísmicas estás que lo llevan a él. Linda, no me ¿Perdón? estás escuchando. Escúchame, por favor. Sí, no estoy descalificando el comentario. Lo que quiero que aprendas es que para poder incluirlo en las variables de respuesta, tenemos que haber dado sus síntomas en las variables organísmicas. Ajá. ¿Ya? Entonces, digamos que, por ejemplo, un médico no te va a dejar lansoprazol para la gastritis si nunca hablaron de gastritis, sino que hablaron de dolor de cabeza. Ujú. Entonces, para nosotros los clínicos, sí, si ustedes se dieron cuenta que este niño tenía síntomas depresivos, sí, lo tenemos que incluir aquí para que en las variables de respuesta digamos sí tenía depresión. ¿Ya? Ok. Yo tengo una pregunta de eso, César. Solo permítame que voy a completar esto porque sí me parece muy importante que ya que lo hemos explicado, creo que lo vamos a completar ahora. Entonces, ¿qué síntomas, Linda, le viste a este muchachito que te hace pensar que él podría estar deprimido? Pérdida de gusto por las cosas que a él pérdida de interés en las cosas que a él le gustaban antes, que él disfrutaba, la energía, el mutismo también fue parte de. Ok. Entonces, si había más variables organísmicas que no incluimos. Pienso que otra cosa es que el niño, no sé si se estaba intentando suicidar, pero como que casi se tira del techo del edificio y el amigo llegó y le dijo que se bajara y le preguntó que por qué. Y el niño se quedó callado, solo lo ayudó a recoger sus muletas. Sí, es cierto, como conducta de riesgo. Yo creo que eso entra en la conducta de ansiedad. Pero Linda había mencionado algo más para poder avalar la depresión. Perdón, si había, por ejemplo, riesgo al suicidio, entonces eso la vez anterior que resolvimos el caso, aquel que también había riesgos de suicidio, lo pusimos en consecuencias. No, eso es otra cosa. Linda, usted había mencionado otra... Sí. Pérdida de interés y también la pérdida de energía. Y creo que en algunos momentos también se pudo ver que tenía insomnio, que se levantaba temprano. Y en una ocasión se levantó temprano y se fue a caminar en la madrugada. Falta de apetito también, como que tenía la comida enfrente Falta como de apetito, eso sí son... Sí. Aquí vamos. Entonces este niño con todo... Vamos a poner probable porque esto es secundario. Probable depresión. Muy bien. Es muy bueno esta construcción en grupo porque lo que no observa alguien lo observa otra persona, ¿verdad? Y entonces vamos construyendo el mapa. Como se dan cuenta, hay muchísimas variables organísmicas aquí que nos explican las dificultades en el procesamiento de la información, los problemas visoespaciales, el pobre autoconcepto, el mutismo selectivo, ansiedad, dislexia, problemas de atención y problemas de depresión. En dislexia lo voy a cambiar
Ay, no, porque ya puse ansiedad. Quería poner nada más como problemas en la lectoescritura. No querría yo poner el diagnóstico de una vez, pero ya que lo pusimos, lo vamos a dejar ahí. Acaba de mencionar algo Peláez y que le dije que no iba ahí. ¿Qué era lo que usted estaba diciendo, Lucía? Que cuando quería matarse, cuando se quería suicidar, eso como que puede ir en de largo plazo. El suicidio, que también en el caso anterior que resolvimos, también había algo así y lo pusimos ahí en el largo plazo. Sí, pero no porque lo hayamos puesto así, no. A ver, Yo usted tengo algo que decir está de eso. procesando mala información ahorita, Lucía. Fíjese pues. Ya vimos pero ahorita lo va a aprender. Ya vimos las variables hasta organísmicas, nos los dio el caso, ¿verdad? Las variables de respuesta, nosotros le ponemos terminología a lo que está pasando. Ahora vamos a pensar, con esto, con todo esto que este niño presenta, si no se atiende, ¿qué podría pasar? Esa es la lógica. Ok. ¿Ya? Entonces vamos a darle la palabra a los grupos que trabajaron las variables de consecuencia 9 y 10 y que ellos nos den aquí la información. A ver, jóvenes. Le vamos a pedir a ver, Carlos, el representante del género masculino. Yo sabía que era desde que dijo vamos a ver. Sí. Eso le acaban de decir que se llama profecía autocumplidora. Pues en las consecuencias inmediatas, yo con el grupo pusimos bajo rendimiento escolar debido a su dislexia, porque le estaba afectando No, con que no aprendía. eso ya sucede. Aquí lo que vamos a pensar inmediatamente es que él no va a avanzar en la escolaridad. Ah, ok. Entonces vamos a decir que es pérdidas de grado o de grados. ¿Qué más, Carlos? Deterioro en su funcionamiento personal, escolar y laboral, pero eso iría a largo plazo. No, estamos en las inmediatas y no se agrupan todas así. Ah, ok. Pero pérdidas de grados, yo digo que está muy feo, ¿ah? No suena muy técnico. Sería repitencia escolar, ¿verdad? Suena Recursar un año. Sí, o suena como deserción, tal más. vez. Carlos, En inmediatas. ¿qué va a pasar con este niño inmediatamente? La depresión no. Yo digo que sí está diagnóstico de depresión, ¿verdad? ¿Tienen ustedes en su grupo otras variables inmediatas, Carlos? Pues esas fueron las que yo puse. No sé si a Mildred o a Gaby pusieron algo aparte de lo que habíamos puesto ya. No lo hicieron en grupo. Sí, lo hicimos en grupo, ¿no? pero Problemas de autoestima. Pero agregamos, o sea, lo hicimos en llamada y dijimos y quedamos en eso, pero no sé si ellas pusieron algo más. Problemas de autoestima. Ay, no, pero eso sí no lo vamos a poner. Pobre autoconcepto ya está y lo vamos a agrupar dentro de la depresión. O sea, él ya tiene eso y la consecuencia va a ser que si eso no se atiende es depresión, ¿oyeron? O sea, eso no va a pasar inmediatamente, eso ya pasa. Una consecuencia inmediata podría ser que no va a ser aceptado adecuadamente por la sociedad, por este hecho de que va a repetir el año, de que no pasa de grado. Aunque ya sucede, puede ser que esto sea peor, ¿verdad? Entonces sí lo vamos a incluir para que haya unas 3 posibilidades Como aquí. sociales, entonces. Dificultades sociales. Vamos a poner
A largo plazo, Carlos. Con todos esos problemas que esta criatura presenta, ¿qué puede pasarle? Nosotros Solo, César, antes de que pasemos a largo plazo, tengo una duda. Así como el rechazo social, ese ya se daba, entonces, si ya se da, también se puede incluir. O sea, no sé, no me expliqué, ¿verdad? ¿Quién es? Gaby. Sí. Es que lo que debería yo de ponerle ahí sería incremento del rechazo social. Ah, ok. Sí, porque por eso le explicaba yo, ¿verdad que no están poniendo atención mucha? Le explicaba yo a Carlos que eso ya se da, pero puede empeorar, Gaby. Ok. En el DSM-5 lo dice así como ambiente social caótico. ¿De qué está hablando Lucía? De lo de sociales, las dificultades sociales, el rechazo social y todo eso. Sí, pero, ajá, pero ¿en qué contexto me lo está diciendo? Aquí en lo de los trastornos del neurodesarrollo, dice. Pero ¿en qué contexto? ¿Eso lo vamos a poner como consecuencia, como organísmica o como respuesta? ¿Cómo lo está viendo usted? Como consecuencia, ajá. Pero yo creo que ya está rechazo social ahí, ¿verdad? Ya. O sea, vamos a ponerle, para que nos aclare, incremento mejor. El rechazo social. Bueno, entonces dígame qué podría pasar a largo plazo, Estefanía Izalgué, con este muchachito. Ay, Lucía también es de este grupo. A ver. Ay, perdón, es mi alarma. Justo cuando le está llamando el novio le tocó hablar usted a la... No, es mi alarma de mis pastillas. Que ya lo tiene que llamar, a ver. Pues podría desarrollar un trastorno del lenguaje a largo plazo. Eso ya lo tiene. ¿Perdón? Ya lo tiene. Sí, pero empeorar. O problemas de adaptación en ambientes laborales. Ah, su vida laboral afectada. Eso sí, a largo plazo, ¿verdad? Este chiquito no va a tener éxito si no se le trabaja, ¿verdad? ¿Qué más, Estefanía? A largo plazo pusimos, la verdad es que solo eso, el trastorno y los problemas de adaptación en ambiente laboral. Fíjense que si este niño, yo sí creo que este niño de tanta presión de la familia, de lo social y de todo, se podría deprimir tanto que él a largo plazo podría generar una depresión mayor y es muy vulnerable al suicidio, ¿verdad? Porque es mucho lo que pasa. Entonces, depresión mayor. Gracias, Estefanía. Muy bien. Entonces, jóvenes, este niño le voy a preguntar a Max. ¿Está Max? Aquí estoy, César. ¿No está? Sí, aquí estoy. Max, ¿cuál es el diagnóstico primordial de este sujeto? Yo diría baja autoestima. Pero eso sí nos saca del contexto de lo que estamos aprendiendo, que estamos en los problemas de desarrollo, Max, y baja autoestima no es un diagnóstico. A ver, preguntémosle a... ¿Está Paola Apel? Sí, César, aquí estoy. ¿Cuál cree usted, Paola, en el contexto de lo que estamos aprendiendo, cuál será el diagnóstico? El principal. Los trastornos del neurodesarrollo, ¿o no? ¿Cuál? Tal vez la dislexia.
Ok. ¿Estamos todos de acuerdo que ese es el principal diagnóstico? El Sí. principal. No digo que no tenga todos los demás. A ver, David, deme su opinión. Ah, no, sí, iba a decir lo mismo que Paola, solo que según, pues, si tengo entendido correctamente, es trastorno del aprendizaje específico y dislexia, ¿no? Excelente. Excelente. Linda, levantó la mano. No, perdón, tal vez la levanté hace rato y la había dejado levantada. Ok. Entonces, quisiera saber qué piensa Pablo del diagnóstico principal. ¿Le parece que es trastornos del neurodesarrollo o del aprendizaje específico con dislexia? ¿Le hace sentido ese diagnóstico con esto que hemos visto? Fíjese que no le oí porque se trabó. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué piensa del diagnóstico? Pues, Le está fallando el internet. está como dijo, sí. Así no me trabo. A ver. De los trastornos, pues la dislexia, como lo mencionan ahí, y creo que dijo déficit de atención, ¿no, David? Es que no oí bien. Ok. César, yo quiero agregar algo. Voy a darle la palabra a alguien más que no haya participado, ¿sí? Vamos a ver, hoy no hemos escuchado a Dulce. A ver, Dulce, ¿cuál sería el diagnóstico secundario? Tenemos que participar. Sí, aquí estoy. Yo diría que déficit de atención y no sé si también hiperactividad. No, eso sí ya lo sabe, porque eso sí ya lo hablamos cuando lo revisamos. ¿Cabrá déficit cabrá la hiperactividad? ¿Qué dijimos, Dulce? Usted se desconectó en el mejor momento que estábamos haciendo el mapa. No, si aquí lo estoy haciendo, le puedo enseñar. Dijimos, Dulce, que no llenaba los criterios para hablar de hiperactividad, sino que más de ansiedad, pero que sí todos estuvimos de acuerdo con que la inatención sí era algo muy fuerte en esta criatura. Ya, entonces ¿Ya? solo sería déficit. Déficit de atención, sin hiperactividad, ¿verdad? Eso es una hipótesis que estamos haciendo porque pues es sobre un caso ficticio, ¿verdad? Ahora me gustaría que pensara ya llevamos como 2 diagnósticos principales, tendríamos que ver cuál es el que predomina más. Dijimos dislexia, el déficit de atención y nos diría Fernanda Valdés, ¿qué nos hace falta concluir para este caso, Fernanda? Discalculia. Creo que es algo que no ha dicho nadie, pero él tenía mucho problema en las matemáticas. Pero eso jamás, eso no lo O podríamos... sea, no está acá, pero sí considero que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que no era discalculia, sino que él tenía el problema de dislexia, o sea, él confundía los números y las letras. Pues recordate que la discalculia no es el tener este problema que él tenía con los números y las letras, sino que es tener la incapacidad para poder hacer operaciones matemáticas. Que incluye también, pero Fernanda Valdés sí me sacó del cuadro porque jamás mencionamos los problemas con la matemática, ¿verdad? Y con los números. Hay una cuestión que no hemos mencionado dentro de los diagnósticos posibles para esta criatura y es todo el... César, ¿podría opinar? Sí, por Es que favor. yo también creería que el trastorno específico del aprendizaje con dificultad para la expresión escrita, disgrafía, también podría incluirse.
Ese podría ser tentativamente. Sí. César, yo tengo una duda. Sí, Gaby. En variables de consecuencias, ¿podría incluirse algún trastorno de personalidad? Él puede generar a largo plazo, ya cuando sea adulto, puede generar un trastorno de la personalidad evitante, especialmente, ¿verdad, Gaby? Como que evite a la gente. O antisocial también, ¿no? ¿Cómo? Sí, evitativa o también antisocial, Sí. pero más evitativa, creo. No creo que antisocial, porque antisocial es la conducta de rechazo a la autoridad, ¿verdad? Sino que es más evitante, como evitar a la gente por miedo al rechazo y miedo a que lo discriminen. Entonces él podría evitar. Ok, entonces sí sería una Pero es, a largo plazo. pero mire, Gaby, eso de ver a futuro con estos problemas y considerar la posibilidad que genere, eso es muy bueno, ¿sabe? Gracias. Esa es una mente bien clínica, como ver, tengo esto y si no atendemos esto puede pasar. La lógica, no estoy condenando a nadie a que le va a pasar eso, ¿verdad? Pero con la información que tengo, esto podría ser. Muy, muy buena observación, Gaby. Creo que el problema que no hemos mencionado es el trastorno de ansiedad generalizada y que cabe muy bien con todos los síntomas que hemos descrito. No la hemos visto en la psicopatología, pero sí cabe bastante bien en lo que hemos visto. César, ¿no podría desarrollar el trastorno de la comunicación social pragmático? Podría ser. Pero eso se refiere como específicamente a la comunicación, Lucía. Y como el caso de este niño, vemos que los factores sociales y los factores familiares tienen tanto cómo influyen, ¿verdad? En la ansiedad que generan en esta criatura. Entonces yo me iría más por porque si no tuviera todo lo otro, tal vez eso sería lo principal, pero tiene todo lo otro, ¿verdad? Todo el aprendizaje, toda la dificultad en el procesamiento de la información. Yo sé que estamos bien a destiempo y ahorita termino, ¿vieron? Para que podamos aprender esto, yo sí quisiera pedirles, por favor, dejen de chatearse, que sí se les nota quienes están hasta burlándose en la clase. Me parece que estamos en clase. Si estuviéramos dentro del salón de clase, el teléfono no debería de estar obstruyendo nuestro aprendizaje. Entonces, creo que es por su bien. Estamos todos haciendo un esfuerzo por aprender esto que es muy importante, ¿verdad? Ustedes ya son adultos. Perdonen a quienes no les cae este mensaje, pero comportémonos como adultos, porque esto es su aprendizaje, patojos. Esto es para ustedes. Y si se ve, pues, quienes se burlan y quienes hacen cosas ahí, pues, creo que no, esta es una clase de universidad, pues no estamos esa fase ya la pasamos, jóvenes. Entonces, por favor, asegúrense de que cuando sea su clase, aprovechen el tiempo. Esta clase les está costando mucha plata. Sáquenle el jugo. No es ni... a mí me preocupa su aprendizaje, pues, aunque hoy creo que quedo muy satisfecho. Creo que estamos todos satisfechos de este mapa que hemos construido con este caso. Me gusta escuchar la mentalidad clínica que tienen y la perspectiva que tienen. Así es, eso es lo que tenemos que sacarles el jugo. Entonces, nos quedamos aquí y espero que descansen. Este es su mapita, ustedes lo tienen que hacer. Yo voy a abrir un espacio para que me lo suban el fin de semana al portal, ¿oyeron? Esta sí es una tarea. Es por 2 puntos este caso. Una cosa que quería aclarar, porque hoy alguien tenía muchas dudas sobre su blog, y entonces es, como les expliqué la otra vez, un video animado, un infograma, una presentación de PowerPoint. Es variado, ¿verdad? Estamos todos en eso. No necesariamente solo un video. Puede ser muy variado y usted se va calculando allí, ¿verdad? Porque parece ser que los videos les están significando mucho trabajo, ¿verdad? Entonces,
Lo pueden Esa hacer también de... pregunta. Sí, Luisa. ¿Usted tiene alguna presentación en donde ya tenga todos estos trastornos que estamos viendo para ampliar un poco más la información que nos pueda compartir? No, Para esto poder está, completar. no, esto está saliendo de los documentos que cada grupo investigó. Ah, sí, es que de ahí lo estoy sacando, pero a veces como que me gustaría ampliar ciertas cosas y para ver si usted tenía algo que tal vez nos podía ayudar No, a ampliar un poco la información. no, ese es un tema con este curso porque no hay un libro actualizado. Por eso es que lo estamos haciendo así, porque los libros de psicopatología, el más reciente es de hace 15 años, entonces por eso es que lo estamos haciendo así. En las 2 jornadas lo estamos haciendo así. No hay... Ok, muchas gracias. Está bien si no ponemos tratamiento entonces. No, no porque en esta clase no aprendemos a hacer tratamientos. Ok, gracias. Jóvenes, que descansen, nos vemos mañana. Mañana tenemos tema nuevo, video nuevo. Que estén bien. De acuerdo, muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.